Vale, vamos a sumergirnos de lleno en esto. Bienvenidos a un nuevo análisis. Hoy vamos a diseccionar una paradoja histórica y económica que es francamente fascinante. Nos basamos en una investigación súper rigurosa del profesor Jochen Strepp, publicada en el Rand Journal of Economics, y vamos a intentar responder a una pregunta muy compleja. ¿Cómo es posible que empresas de construcción privadas consiguieran mantener un inmenso poder de negociación e incluso maximizar sus beneficios mientras operaban bajo el asfixiante control de un régimen totalitario como el de la Alemania nazi? Es una lección brutal sobre microeconomía y regulación llevada a uno de los extremos más oscuros de la historia. Para que veamos exactamente cómo ocurrió, esta es nuestra hoja de ruta. 1. La economía del Tercer Reich. 2. El problema del principal agente. 3. Precio fijo frente a coste incrementado. 4. Incertidumbre y primas de riesgo. 5. La intervención retroactiva. Y 6. Consecuencias regulatorias. Empezamos con el punto 1. La economía del Tercer Reich. Autarquía y el auge del armamento. Durante sus 12 años en el poder, el Tercer Reich redirigió de forma violenta los recursos económicos del país. Su objetivo principal era alejarse del consumo privado para alimentar una demanda estatal gigantesca, enfocada en prepararse para la guerra y lograr la autarquía nacional. Ahora, entre los historiadores económicos siempre ha habido un debate. ¿Consiguió el régimen esto mediante órdenes jerárquicas directas, como en una economía planificada tradicional, o realmente se apoyó en las fuerzas del mercado? Fijaos en los datos de construcción pública. Casi la mitad de los proyectos eran infraestructuras de transporte, seguidas de cerca por instalaciones militares e industriales. Lo que revelan los investigadores es que ante este volumen colosal, el Estado no tuvo más remedio que depender de la industria privada. Y sorprendentemente, los académicos señalan que se respetó la libertad de contratación para incentivar a las empresas a asumir estas cuotas inmensas. Vamos al punto 2, el problema del principal agente, regulando el mercado. Y esto ilustra de maravilla la teoría económica que operaba detrás de estas obras titánicas, el modelo del principal agente. Imaginad el clásico juego de tirar de la cuerda. De un lado tenemos al principal, en este caso el Estado, que necesita que el trabajo se haga rápido y a ser posible barato. Del otro lado está la gente, la empresa privada. ¿Cuál es el gran problema aquí? La información asimétrica. La empresa siempre, y dijo siempre, va a conocer mejor que el Estado lo eficiente que es realmente y cuáles son sus verdaderos costes. Y claro, esto crea una tensión continua a la hora de diseñar los contratos. Pasamos a la sección 3. Precio fijo frente a coste incrementado. La búsqueda de la eficiencia. A medida que el gasto público se disparaba, el gobierno se encontró con un dilema enorme. Por un lado, tenían que frenar el gasto para no vaciar las arcas, pero por el otro, en plena carrera armamentística, necesitaban desesperadamente maximizar la eficiencia. Así que, ¿cómo formulas el contrato ideal? Básicamente tenían dos opciones. Primera opción, contratos de coste incrementado. El gobierno te dice, te reembolso todo lo que gastes más un porcentaje de beneficio. Bueno, esto genera cero incentivos para ahorrar. De hecho, premiaba el despilfarro y obligaba al Estado a tener un ejército de auditores revisando cada factura. Segunda opción, el contrato de precio fijo. Se acuerda un precio cerrado de antemano. Si a la empresa le cuesta menos, se queda con la diferencia. Esto dispara la eficiencia, por supuesto, pero permite a las empresas exigir precios altísimos al inicio si ocultan su verdadera capacidad. Es lo que en economía llamamos la extracción de rentas de información. Y para entender el nivel de desesperación del régimen, solo hay que leer esta cita de Hermann Göring en 1941. Durante la guerra, lo único que me importa es el incentivo para maximizar la producción de armamento minimizando el uso de insumos. A ver, matemáticamente es imposible maximizar producción reduciendo todos los recursos a la vez, pero esta urgencia forzó a la administración a una transición masiva hacia los contratos de precio fijo. Querían literalmente obligar a la industria a ser eficiente por una pura cuestión de supervivencia. Sección 4. Incertidumbre y primas de riesgo. La realidad de la guerra. Pero claro, la elegante teoría de un precio fijo pactado en un despacho saltó por los aires al chocar con la cruda y brutal realidad operativa de la guerra. La situación sobre el terreno era extrema y sombría. Había una escasez de materiales absoluta. Y como documentan fríamente los registros, el Estado empezó a proveer mano de obra forzada. Por ejemplo, los archivos de la empresa Gruner Bilfinger detallan un proyecto en Silesia en 1941 donde la trágica sustitución de trabajadores por prisioneros de guerra rusos en condiciones deplorables provocó una altísima mortalidad y redujo la productividad a la mitad. Ante una realidad tan inestable, atarse a un precio fijo calculado meses atrás era una sentencia de muerte financiera para cualquier constructora. Es aquí donde las empresas usaron su libertad de contratación como un arma. Ante esta inmensa incertidumbre, donde no sabías si mañana tendrías ladrillos o trabajadores, las firmas se plantaron. Exigían volver a los contratos de coste incrementado, o bien cobraban unas altísimas primas de riesgo. Básicamente decían, si quieres un precio fijo, te voy a inflar el precio inicial para cubrirme las espaldas frente al caos. Y el Estado, necesitado de estas empresas, tuvo que ceder. Ahora,
Lo verdaderamente interesante de este dato es el salto brutal en los beneficios. Las empresas medianas con contratos militares pasaron de ganar un modesto 9% sobre ventas en 1934 a reportar un asombroso 37% de margen de beneficio para el año 1938. Todo esto impulsado precisamente por esas agresivas primas de riesgo que lograron negociar. Llegamos al punto 5, la intervención retroactiva. El Estado contraataca. Como os podéis imaginar, esta dinámica era totalmente insostenible para un país en guerra. Vamos a repasar brevemente cómo colapsó la política de adquisiciones. En los años 30, el sistema funcionaba más o menos mediante licitaciones competitivas. Hacia 1942, desesperados, impusieron los contratos de precio fijo obligatorios. Y finalmente, al ver que las empresas estaban forrando con las primas de riesgo, el Estado intervino. En marzo de 1944, el comisario de regulación de precios ordenó una confiscación retroactiva de beneficios, limitándolos de un plumazo a una banda de entre el 9,5 y el 13% para toda la industria. La consternación en el sector privado fue absoluta. Un contratista de la época lo resumió perfectamente. El incentivo económico para reducir costes se desvanece. El Estado da con una mano y quita con la otra. Imaginaos la situación. Estas firmas asumieron enormes riesgos bajo un contrato cerrado y de repente el gobierno les hace una auditoría del pasado y les multa. En la práctica, el Estado convirtió retroactivamente todos esos contratos de precio fijo en meros contratos de coste incrementado. Y cerramos con la sección 6. Consecuencias del cambio regulatorio, destruyendo la confianza. Así que el punto crucial de todo esto y la gran lección económica es qué pasa cuando el regulador rompe su palabra. Al confiscar el dinero retroactivamente, el Estado destruyó la confianza. Las empresas asumieron que, a partir de ese momento, cualquier mejora de eficiencia o ahorro iba a ser confiscado de nuevo. ¿Y qué ocurrió? Los incentivos para optimizar desaparecieron por completo en un instante. Fue un fracaso sistémico monumental a la hora de encontrar el equilibrio entre la eficiencia y el control del gasto. Y con esto llegamos al final de nuestro desglose, pero para fomentar un poco el debate en los comentarios, quiero dejaros 3 preguntas sobre las que pensar. Primero, en entornos de extrema incertidumbre, ¿es siquiera posible diseñar un contrato que asigne los riesgos de forma justa sin asfixiar a una de las partes? Segundo, ante una crisis de supervivencia nacional de ese calibre, ¿crees que se justifica romper retroactivamente un contrato ya firmado? Y por último, ¿puede realmente un control estatal absoluto dominar un mercado productivo sin dinamitar al mismo tiempo los incentivos básicos de eficiencia que lo mantienen vivo? Queda abierto el debate. Nos vemos en el próximo análisis.